Yo no me siento, no soy periodista, no he estado nunca en el periodismo, pero estaba pensando que uno tiene un vínculo muy estrecho con todo eso. ¿Y de dónde viene ese vínculo muy estrecho? Del leninismo. Nosotros somos leninistas y lo primero que hacemos cuando empezamos a hacer algo es a escribir una hojita, a comprar una maquinita para imprimir y salir a difundir las ideas. Todos nuestros compañeros han aprendido de ahí y nosotros hemos aprendido de ahí. Brevemente, negando la concepción del socialismo en un solo país, la revolución cubana se puso al frente de la lucha por la revolución socialista a nivel internacional. Si hay un pueblo en el mundo donde arraigó, como en ningún otro, la concepción del internacionalismo proletario y revolucionario, es en el pueblo cubano, porque estuvieron extraordinarios dirigentes que visualizaron con absoluta claridad la necesidad de la revolución mundial. No voy a hablar de la extraordinaria gesta que han desarrollado en distintos continentes y sobre todo en el África, que gran parte del África debe los pocos márgenes de libertad, se lo deben al extraordinario comportamiento de los hermanos y los compañeros de la Revolución Cubana. Entonces, comprendiendo esta necesidad de la revolución mundial, el Che, Fidel, delinearon una estrategia mundial y continental de lucha, que pasaba por los 3 continentes atrasados, y América Latina tenía el papel, según nos decía el Che, de crear el segundo o tercer Vietnam, porque había claridad de que el imperialismo norteamericano había tenido vacilaciones con respecto, o dudas con respecto al contenido último de la Revolución Cubana, pero que aprendida la lección, porque los imperialistas y los capitalistas aprenden mucho más rápido que nosotros, aprendida la lección, iba a ocurrir como estaba ocurriendo en Vietnam con la intervención del imperialismo. Entonces había que batir al imperialismo que desplegaba sus fuerzas económicas, políticas y militares en todo el globo terráqueo, había que batirlo en una gran confrontación mundial. Y además, esta tarea era perentoria. Dicen el Che apresurado. No estuvo apresurado el Che, no estuvo apresurado Massetti. Hicieron lo que había que hacer en el momento que había que hacerlo, porque no había tiempo. No hay tiempo que perder para luchar en contra de la explotación, pero no había tiempo que perder porque el Che comprendió con absoluta claridad que en la patria del socialismo, en la Unión Soviética, se estaba regresando al capitalismo. Y lo escribió en forma reiterada, y hay una carta que le manda a Fidel Castro donde explica con pelos y señales por qué está retrocediendo y volviendo al capitalismo. Entonces, como no había tiempo, había que emprender la lucha, y ya desde el año 61-62 estaba organizando y una primera avanzada en Salta, donde dicen los compañeros que han estudiado o que conocen, él se veía parte de la guerrilla de Salta. Pero Fidel lo mandó para África. Hizo su experiencia allá en África, pero cuando volvió se encontró con que había sido exterminada la guerrilla de Salta, que habían caído víctimas de una explosión los compañeros del grupo de Massetti. Se encontró sin herramientas organizativas, pero fíjense, porque se habla y se habla, fíjense la extraordinaria generosidad
del pueblo argentino, de las mujeres y los hombres de este extraordinario pueblo, que desbaratados los dos grupos de apoyo, o mejor dicho, para llevar adelante la guerrilla, inmediatamente surgieron decenas, más de 2 decenas de grupos revolucionarios que tomaron la posta y algunos de ellos llegaron a tener dimensión nacional. Entonces había que crear el segundo Vietnam y no mandó a otros. Se puso al frente y vino acá. ¿Qué papel jugaba la guerrilla de Salta en esta estrategia continental de crear el segundo Vietnam en América? Desde el sur de Tucumán, pasando por Salta y Jujuy hasta el sudoeste del departamento de Santa Cruz, donde luchaba el Che, hay una zona de selva y montaña, la Yunga, que se extiende por unos 500 kilómetros de largo y 20 o 30 o un poco más kilómetros de ancho, una región donde concebía el Che iniciar los primeros grupos de militantes y de combatientes, formar la primera línea de cuadros revolucionarios y extender en toda esa zona la lucha revolucionaria. Años después, nosotros desde el Ejército Revolucionario del Pueblo tomamos la misma concepción. Y ya no hablé de lo que tenía que hablar, y voy a terminar, o hablé un poco, digamos, pero la conclusión que yo saco, le voy a dar la conclusión, que tampoco dice el libro, pero le voy a dar la conclusión. Si el Che Guevara no se equivocó ni estuvo apurado, sino que ni Massetti no estuvieron ni equivocados ni estuvieron apurados. Porque, fíjense, ¿en qué año estamos hablando? De abril del 1964, cuando el 28 de junio del 66 se instauró la dictadura de Onganía. Tardamos 3 o 4 años en empezar a responderle a la dictadura de Onganía con las organizaciones revolucionarias. Se ha dicho y está establecido que la guerrilla tendría que haber esperado no sé qué. La guerrilla tendría que haber empezado antes. Los obreros azucareros tucumanos, que fueron los que nos empujaron a nosotros a la lucha armada, en enero del año 67, después que fueron derrotadas las enormes huelgas azucareras, pedían pasar a la lucha armada y el armamento revolucionario. Estamos hablando de enero del 67. 3 años después de la caída de Massetti y con el Che vivo a 400, 500 kilómetros, un poco más al norte. ¡Qué apuro! ¡Qué fuera de tiempo! Acá tendríamos que haber empezado como empezaron los compañeros en los años que empezaron. Entonces yo digo que los compañeros no solo no se equivocaban, sino que se hubiesen equivocado si hacían otra cosa. Y como nosotros somos militantes, que seguimos militantes, voy a terminar contando que en este momento yo tenía la opción de estar en la huelga o en el asalto al cuartel. Y vine al asalto al cuartel. No fui a la huelga. Y eso que soy un hombre del movimiento de masas, del PRT, por supuesto, que reivindico el conjunto de la concepción política que tuvimos, pero también tendría que haber estado en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata, porque en este momento los docentes, los graduados,
los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social están comenzando a reeditar las gestas de la reforma universitaria de 1918. De un lado, el pensamiento feudal de las cátedras vitalicias, hoy expresadas en unos consejos académicos donde 10 o 11 personas eligen a sus dirigentes. El gobierno nacional. Yo estuve ayer, de estas cosas hay que hablar acá, porque esto es un acto revolucionario. Yo estuve ayer y me escapé en un momento, me metí en la reunión del consejo académico de la facultad. Estaban toda gente que ha militado con uno, o más jóvenes, pero que uno, el vicedecano, dice, yo puedo entender que hagan un piquete para no dejarme entrar, pero no puedo entender que hagan un piquete para no dejarme salir. Contra las instrucciones de mis compañeros, no aguanté y le dije, les estás haciendo la campaña a Kunkel. Claro, se pusieron nerviosos. Y ahí estaban los kirchneristas, ahí estaban algunas de las organizaciones que se nombraron acá, ahí estaban nuestros aliados del Frente Santillán, que más que representantes de los estudiantes parecían, no sé qué. No diría eso. Blandengue, digamos, blandengue. Pero no sé por qué se llamaba el regimiento de los blandengues, pero bueno, blandengue. Que en lugar de estar denunciando, encima acá, María, yo no sé por qué, cuando se mete la política en la cuestión, o mejor dicho, cuando ocurren hechos tremendamente condenables en el área de la política, no se los condena. Yo voy a decir una cosa, no me van a dejar entrar más acá, pero le voy a decir. Acá hay dos personas que hoy están muy enfrentadas entre ellos, que son, vamos a empezar por Hugo Yasky y Víctor de Genaro, que el 25 de noviembre de 2004 organizaron la paliadura de las maestras de La Plata y Lomas de Zamora y nunca nadie dijo nada. Fue zona liberada, 4 cuadras de la avenida 7, la parte central de la ciudad de La Plata, zona liberada, no estaba la policía, y fueron organizados con 150 bastones, 100 bastones antimotines para pegarle a las maestras. No hubo una sola organización política que se diera a denunciar el problema de la política de género. Como hace 15 días en La Plata, dos profesores kirchneristas le pegaron a 2 estudiantas mujeres porque justamente estaban haciendo el piquete para que no entraran a la facultad. Pero no salió ninguna organización de género a denunciar la prepotencia de los profesores y la prepotencia machista, porque si hubiesen sido hombres no le hubiesen pegado. Le pegaron porque pudieron pegarles. Entonces, cuando hablamos de política, cuando hablamos de Massetti, cuando hablamos de Che, tenemos que hablar de lo que pasa. Nosotros, compañeros, y se lo volvemos a decir, nos hemos hecho cargo de defender una revolución derrotada. Y tenemos que recuperar no solo la estrategia revolucionaria, que hemos escrito un montón de libros de estrategia revolucionaria, sino también tenemos que empezar a recuperar la ética, los principios que me contaron, que en eso Vicente Cito Lema tuvo una intervención brillante los otros días. No se puede pensar en el socialismo, no se puede pensar en la revolución, no se puede pensar en una sociedad distinta si no pensamos también en que tenemos que tener principios, que tenemos que tener ética, que tenemos que ir construyendo una nueva conciencia. No se puede. Me acordé, este mismo grupo, en una elección para defender la verticalidad del sistema capitalista en la universidad, manejaron una asamblea y terminó 82 a 82, hicieron votar de nuevo
porque ¿y saben lo que hicieron? 2 chicas pobres, jovencitas, votaron de un lado, se sacaron la camiseta, dieron la vuelta y votaron del otro lado. A una la descubrieron y se puso a llorar. Yo no sé esa pobre chica si va a poder seguir militando después. ¿Cómo hay dirigentes de grupos que se dicen revolucionarios que pueden mandar a militantes a hacer eso? Destruyendo una conciencia juvenil, formándola en lo peor de la basura capitalista. Entonces tenemos que empezar a llamarle las cosas por su nombre. El socialismo y la revolución se hace con socialistas, con revolucionarios, con revolucionarias, con compañeras y compañeros, con una ética distinta a la del capitalismo. Se hace con la ética y los principios de la revolución socialista. Nada más, compañeros.